Hay heridas que no dejan marcas visibles. No aparecen en el cuerpo, no se recuerdan como un evento claro, no se cuentan como una historia dramática. Y, sin embargo, moldean silenciosamente la forma en que te relacionas contigo, con los demás y con la vida entera. Son heridas que no siempre se nombran como trauma, porque no se formaron a partir de un golpe evidente, sino de algo mucho más sutil, lo que faltó cuando más lo necesitabas. La herida emocional de la infancia no siempre nace del daño directo. Muchas veces nace de la ausencia, de lo que no estuvo, de lo que no se dijo, de lo que no se sostuvo. Y por eso es tan difícil de ver. Porque creciste pensando que lo que viviste era normal, que así eran las cosas, que no había otra forma posible. No recuerdas un momento exacto en el que algo se rompió, porque no hubo un quiebre puntual. Hubo una adaptación progresiva, un aprendizaje silencioso. Aprendiste a no molestar, a no necesitar demasiado, a no expresar ciertas emociones, a no esperar tanto. No porque alguien te lo dijera con palabras, sino porque el entorno te lo enseñó con hechos. La infancia es el periodo en el que el sistema emocional se organiza. No desde la lógica, sino desde la experiencia repetida. El cerebro infantil no interpreta, registra. Registra si es seguro sentir, si es seguro pedir, si es seguro equivocarse, si es seguro ser visto tal como eres. Y a partir de esas respuestas, construye una forma de estar en el mundo. Cuando algo esencial falta en ese periodo, presencia emocional, validación, contención, coherencia, el niño no piensa algo anda mal con mis cuidadores. Piensa algo mucho más peligroso, algo anda mal conmigo. Porque depender de quienes te cuidan es una necesidad biológica. No puedes cuestionar el vínculo del que dependes. Así que te adaptas. Y esa adaptación es la raíz de muchas heridas invisibles. Tal vez no te faltó comida, ni techo, ni educación. Tal vez nadie te gritó, ni te golpeó. Y aún así, algo se organizó de una forma que hoy te cuesta identificar. Una sensación persistente de no ser suficiente. De tener que esforzarte más para merecer. De sentirte responsable del clima emocional de los demás. De desconectarte de lo que sientes para no generar conflicto. Estas no son características de personalidad. Son estrategias aprendidas en la infancia. El niño no puede elegir cómo adaptarse. Se adapta como puede. Y lo hace con una inteligencia profunda. Si sentir tristeza no tenía espacio, aprende a tragarla. Si expresar enojo generaba rechazo, aprende a reprimirlo. Si pedir atención no funcionaba, aprende a no necesitar. Cada una de esas decisiones fue, en su momento, una forma de supervivencia emocional. El problema es que el cuerpo y la mente no olvidan esas estrategias cuando el peligro ya no está. Las cargan hacia la adultez. Y lo que antes fue protección, ahora se convierte en límite. Hay adultos que no saben pedir ayuda sin sentirse incómodos. Otros que se sienten culpables cuando descansan. Otros que viven en una autoexigencia constante sin entender de dónde viene. Otros que sienten un vacío difícil de explicar, incluso cuando todo parece estar bien. Muchas veces, la raíz de todo eso no está en el presente. Está en una herida que se formó cuando todavía no tenías palabras para nombrarla. La herida emocional infantil no siempre se siente como dolor claro. A veces se siente como una forma de ser. Como yo soy así. Pero cuando empiezas a mirar más de cerca, notas que esa forma de ser siempre está asociada a una tensión, a un esfuerzo, a una vigilancia interna constante. El niño aprende muy temprano a leer el entorno. Aprende cuándo sonreír, cuándo callar, cuándo ser fuerte, cuándo ser invisible. Y esas lecturas se vuelven automáticas. Se convierten en patrones, en reflejos emocionales, en una identidad construida más desde la adaptación que desde la autenticidad. Por eso muchas personas adultas sienten que no saben quiénes son realmente. No porque no tengan identidad, sino porque la identidad que desarrollaron estuvo al servicio del vínculo, no del yo. Se convirtieron en lo que era necesario ser para no perder el amor, la atención o la estabilidad. Y aquí aparece una verdad incómoda pero liberadora. Muchas de tus reacciones actuales no son exageradas. Son coherentes con una historia que no fue nombrada. Tu miedo al abandono, tu dificultad para confiar, tu necesidad de control, tu hipersensibilidad al rechazo, tu tendencia a desconectarte, todo eso tuvo sentido en algún momento. El problema no es que se haya formado una herida. El problema es no verla. Porque lo que no se ve se actúa. Se repite. Se proyecta. Y así, una herida infantil no reconocida puede dirigir tu vida adulta desde las sombras. Reconocerla no es culpar a nadie. No es reescribir la historia con resentimiento. Es comprender.
Es darle contexto a lo que sientes. Es dejar de tratarte como defectuoso y empezar a verte como alguien que aprendió a sobrevivir emocionalmente con las herramientas que tuvo. Esta herida no grita. No exige atención. No se manifiesta como un recuerdo claro. Se manifiesta en tus relaciones. En cómo te vinculas. En cómo te hablas. En cómo te exiges. En cómo te abandonas sin darte cuenta. Y lo más importante, no se formó porque fueras débil. Se formó porque eras vulnerable. Porque eras dependiente. Porque eras humano en un entorno que no siempre supo cómo sostener eso. Si algo de esto resuena contigo, no es casualidad. No porque estés roto, sino porque hay una parte de tu historia que empieza a pedir ser vista con más honestidad. Y ver no es revivir el dolor. Es integrar lo que quedó congelado. Lo que viene no es una acusación al pasado. Es un recorrido profundo por esa herida emocional que se forma en la infancia y que muchas veces no ves, pero que ha estado influyendo en tu vida mucho más de lo que imaginas. Y verla es el primer paso para que deje de gobernarte desde el silencio. Hay algo fundamental que suele pasar desapercibido cuando hablamos de heridas emocionales de la infancia. No se forman por lo que ocurrió una sola vez, sino por lo que ocurrió muchas veces de forma sutil. No por un evento extremo, sino por un clima emocional repetido. Por una atmósfera. Por una constancia. El niño no recuerda frases exactas ni situaciones aisladas. Recuerda cómo se sentía estar ahí. Recuerda si había espacio para existir sin tensión. Recuerda si podía mostrarse triste sin incomodar, enojado sin perder amor, vulnerable sin ser corregido. Y cuando esas experiencias no se repiten, algo interno empieza a organizarse alrededor de la precaución. Una de las heridas más comunes, y menos visibles, es la herida de la invalidación emocional. No implica que nadie te haya dicho explícitamente lo que sientes, no importa. A veces basta con respuestas como no es para tanto, ya se te pasará, no llores por eso, hay cosas peores. Frases que parecen inofensivas, incluso bien intencionadas, pero que enseñan algo muy concreto. Tus emociones no son confiables. El niño no aprende a regular lo que siente. Aprende a dudar de ello. Aprende que sentir intensamente es exagerar. Que expresar malestar es molestar. Y entonces empieza a desconectarse de su mundo interno para mantener el vínculo. No porque quiera, sino porque lo necesita. Otra herida profunda se forma cuando el niño percibe que debe cumplir un rol para ser querido. El rol del responsable, del fuerte, del que no da problemas, del que cuida a los demás, del que se adapta. Cuando el amor parece depender del comportamiento, el niño no desarrolla un sentido de valor interno. Desarrolla un sentido de valor condicional. Y ese valor condicional es una herida silenciosa que se arrastra durante años. Porque crecer sintiendo que debe ser algo específico para merecer cercanía genera una vigilancia constante. Una autoobservación excesiva. Una sensación de que nunca puedes relajarte del todo. Y aunque externamente puedas parecer seguro o competente, internamente hay una tensión permanente, el miedo a dejar de ser suficiente. Esta herida no se forma porque los padres hayan sido crueles. Muchas veces se forma porque estaban emocionalmente desbordados, ausentes, exigidos o simplemente repitiendo lo que aprendieron. Pero el impacto en el niño no depende de la intención del adulto, sino de la experiencia vivida por el niño. Otra herida muy común es la de la inconsistencia emocional. Cuando el afecto, la tensión o el clima emocional cambian sin explicación clara. Un día hay cercanía, otro día distancia. Un día comprensión, otro día frialdad. El niño aprende que el vínculo no es predecible. Y ante esa imprevisibilidad, desarrolla hipervigilancia. Empieza a leer gestos, tonos, silencios. Aprende a anticiparse para no perder el vínculo. Y esa habilidad, que en la infancia fue adaptativa, en la adultez se manifiesta como ansiedad relacional, miedo al abandono o dificultad para relajarse emocionalmente con otros. También hay heridas que se forman cuando el niño siente que no hay espacio para su propia necesidad porque las necesidades del adulto ocupan todo. Cuando el niño debe sostener emocionalmente al padre o a la madre. Cuando debe ser maduro demasiado pronto. Cuando aprende que mostrar fragilidad genera carga en el otro. En esos casos, el niño aprende a desconectarse de su necesidad. A minimizarla. A no sentirla del todo. Porque sentirla implica conflicto interno, necesitar y no poder ser necesitado. Y esa herida se manifiesta en adultos que cuidan mucho, pero no saben recibir. Que dan apoyo, pero no piden. Que están disponibles, pero no se sienten acompañados. La herida infantil no siempre se vive como recuerdo doloroso. A veces se vive como una ausencia de recuerdo. Como un vacío narrativo. Como la sensación de que no pasó nada grave, pero algo igual quedó pendiente. Y ese algo suele aparecer más tarde,
cuando el adulto intenta construir vínculos más íntimos, más honestos, más presentes. Porque la herida no aparece cuando todo está controlado. Aparece cuando intentas bajar la guardia. Muchas personas se sorprenden al darse cuenta de que reaccionan con intensidad ante situaciones que parecen pequeñas. Un silencio. Un cambio de tono. Una demora. No porque sean hipersensibles sin razón, sino porque esas situaciones activan memorias emocionales tempranas. No recuerdos conscientes, sino huellas. El cuerpo recuerda lo que la mente no puede nombrar. Y cuando esas huellas no se comprenden, el adulto suele juzgarse. ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué me afecta tanto? ¿Qué me pasa? Y ese juicio profundiza la herida original, porque repite el mensaje aprendido. Lo que sientes es excesivo, incorrecto o problemático. Entender la herida emocional infantil no es excusarse. Es contextualizar. Es dejar de atacarte por reacciones que tienen una lógica histórica. Es empezar a mirar tus patrones no como fallas actuales, sino como soluciones antiguas que ya no se ajustan a tu vida presente. Hay algo profundamente liberador en este punto. Darte cuenta de que no estás roto. Estás organizado alrededor de una experiencia que tuvo sentido en su momento. Y lo que se organizó puede reorganizarse. Pero para que eso ocurra, primero hay que ver la herida sin negarla y sin dramatizarla. Reconocer que hubo carencias emocionales, aunque nadie haya querido hacer daño. Reconocer que algo te faltó, aunque hayas tenido muchas cosas. Porque lo que duele no es comparar tu infancia con la de otros. Lo que duele es no haber tenido lo que necesitabas para sentirte seguro siendo quien eras. Y esa seguridad no se reconstruye con explicaciones racionales. Se reconstruye con presencia, comprensión y un nuevo tipo de vínculo contigo mismo. Todavía quedan capas más profundas. Porque estas heridas no solo influyen en cómo te sientes, sino en cómo eliges, cómo amas y cómo te abandonas sin darte cuenta. Y ver eso no es para castigarte, sino para empezar a cuidarte desde un lugar más honesto. Hay una herida emocional infantil que suele pasar completamente desapercibida porque no genera dolor evidente, sino una adaptación que es socialmente valorada, la herida de la autosuficiencia forzada. Se forma cuando el niño aprende, muy temprano, que no puede depender del todo, que pedir no siempre funciona, que necesitar es incierto. Y entonces decide, sin palabras, que será mejor no necesitar tanto. Este niño no se vuelve frío. Se vuelve competente. Aprende a resolver solo. A no molestar. A no esperar demasiado. A no expresar carencias. Y desde fuera, ese aprendizaje suele ser premiado. Es muy maduro para su edad, no da problemas, se las arregla solo. Nadie ve que, detrás de esa fortaleza precoz, hay una renuncia silenciosa. Porque ningún niño debería tener que ser autosuficiente emocionalmente. Cuando esta herida se traslada a la adultez, se manifiesta como dificultad para apoyarse en otros incluso cuando lo necesita. La persona puede ser capaz, resolutiva, independiente, pero internamente vive una soledad muy particular. No la soledad de no tener a nadie, sino la soledad de no sentirse sostenido aún estando acompañado. Pedir ayuda se siente incómodo. Mostrar necesidad se vive como debilidad. Confiar plenamente genera ansiedad. Y muchas veces, ni siquiera se reconoce que hay una herida ahí, porque la autosuficiencia se confunde con fortaleza real. Otra herida profundamente invisible se forma cuando el niño aprende que debe regular sus emociones para proteger a los adultos. No porque se lo pidan explícitamente, sino porque percibe que sus emociones generan tensión, preocupación o desbordamiento en el entorno. El niño capta esto con una sensibilidad impresionante. Entonces aprende a contenerse, a no llorar demasiado, a no mostrar enojo, a no expresar miedo. Porque siente, aunque no lo piense, que hacerlo podría desestabilizar a quienes necesita. Y esa contención se vuelve una forma de cuidado invertido, el niño cuidando al adulto. Esta herida se manifiesta en adultos que son emocionalmente responsables de más, que cargan con el clima de la habitación, que sienten culpa cuando están mal, que creen, inconscientemente, que su malestar afecta a los demás y por eso lo minimizan o lo esconden. No aprendieron a sentirse acompañados en su emoción. Aprendieron a gestionarla en soledad. Hay también una herida muy frecuente que se forma cuando el niño siente que el amor llega mezclado con crítica constante. No una crítica explícita y dura, sino pequeñas correcciones continuas. Así no, mejor hazlo de esta forma, no es tan grave, no exageres. El mensaje implícito es claro, como eres, no es suficiente, hay que ajustarte. Este tipo de herida genera adultos que viven en un estado permanente de autoedición. Siempre revisándose, corrigiéndose antes de hablar, dudando de su percepción,
necesitando validación externa para confiar en su propio criterio. Y aunque puedan parecer seguros, por dentro hay una sensación persistente de no estar del todo bien como son. Otra herida silenciosa aparece cuando el niño experimenta cercanía emocional solo cuando cumple expectativas. El afecto no es incondicionalmente accesible, sino que aparece asociado al logro, al buen comportamiento, al rendimiento. El niño aprende entonces que el amor se gana. Y cuando el amor se vive como algo que se gana, nunca se siente seguro. Esta herida se manifiesta en adultos que no saben descansar sin culpa, que se sienten valiosos solo cuando producen, que se exigen incluso cuando están agotados. El descanso se vive como riesgo. La pausa como amenaza. Porque en el fondo, parar se siente como dejar de merecer. Hay una herida particularmente compleja que se forma cuando el niño siente que no hay lugar para su versión auténtica. No porque lo repriman directamente, sino porque ciertas partes del no encuentran eco. El niño muestra algo, una emoción, una curiosidad, una forma de ser, y no recibe respuesta. No rechazo, sino vacío. Y el vacío, para un niño, es profundamente desorganizante. Ante la falta de respuesta, el niño aprende a ocultar esas partes, a dejar de mostrarlas, a construir una versión de sí mismo que sí sea vista. Y con el tiempo, esa versión se vuelve la identidad dominante, mientras la parte auténtica queda guardada, no integrada. En la adultez, esta herida se manifiesta como una sensación persistente de no terminar de ser visto por nadie, incluso en relaciones íntimas, como si algo esencial siempre quedara fuera del vínculo. Y eso no ocurre porque los otros no puedan ver, sino porque tú mismo aprendiste a no mostrar. También hay heridas que se forman en contextos aparentemente normales, pero emocionalmente fríos. Ambientes donde se provee lo material, pero no se nombra lo emocional. Donde no se habla de sentimientos. Donde no se valida la experiencia interna. El niño crece sin lenguaje emocional. Y sin lenguaje emocional, la emoción no desaparece. Se vuelve confusa. Estos adultos suelen decir no sé qué siento, no soy bueno con emociones, no entiendo por qué me pasa esto. No porque sean incapaces, sino porque nunca se les enseñó a reconocer, nombrar y sostener su mundo interno. Es importante entender algo aquí, ninguna de estas heridas se formó por una falla tuya. Se formaron porque eras dependiente en un entorno que no siempre pudo responder emocionalmente. Y la dependencia, en la infancia, no es debilidad. Es condición humana. Lo que hoy te cuesta, confiar, descansar, pedir, sentir, poner límites, sostenerte, no es un defecto de carácter. Es la consecuencia lógica de aprendizajes tempranos que te ayudaron a sobrevivir emocionalmente. Ver esto no es para quedarte en el pasado. Es para dejar de pelear con el presente sin entender por qué. Porque mientras no se ve la herida, el adulto sigue reaccionando como el niño que tuvo que adaptarse. Sigue esforzándose donde podría descansar. Sigue controlando donde podría confiar. Sigue desconectándose donde podría sentirse sostenido. Reconocer la herida es el primer acto real de cuidado. No para juzgar a tus padres. No para culparte. Sino para empezar a darte, en el presente, lo que en el pasado no estuvo disponible. Y ese proceso no empieza con grandes cambios. Empieza con algo mucho más simple y mucho más profundo, dejar de exigirte no tener heridas. Todavía hay más capas por comprender. Porque estas heridas no solo influyen en cómo te sientes, sino en cómo eliges, cómo te vinculas y cómo te relacionas con tu propio valor. Y mirar eso con honestidad puede cambiar profundamente la forma en que te tratas. Hay un momento en la vida adulta en el que la herida infantil deja de manifestarse solo como malestar interno y empieza a notarse con claridad en los vínculos. No porque las relaciones sean el problema, sino porque son el escenario donde la herida aprendió a protegerse. Ahí es donde se activa con más fuerza. Una de las formas más comunes en que aparece es el miedo desproporcionado a ser una carga emocional. La persona adulta puede escuchar a otros, sostenerlos, acompañarlos, pero cuando se trata de mostrar su propio dolor, algo se frena. Aparece una incomodidad difícil de explicar. Una voz interna que dice no es tan grave, no quiero molestar, ya se me pasará. Y esa voz no nació en la adultez. Es la repetición de un aprendizaje temprano. Sentir demasiado no tenía lugar. Esta herida no hace que no sientas. Hace que filtres, que edites, que dosifiques lo que muestras. Y aunque eso te protege del rechazo, también te aleja de la intimidad real. Porque la intimidad no se construye solo con presencia física o conversación, sino con permiso emocional. Y ese permiso, para muchas personas, nunca fue aprendido. Otra manifestación profunda de la herida infantil es la dificultad para confiar en la estabilidad del vínculo. Incluso cuando todo va bien,
Hay una tensión subterránea. Una sensación de que algo puede romperse en cualquier momento. No porque haya señales claras, sino porque el sistema emocional aprendió que el afecto no era completamente seguro o predecible. Esta inseguridad no siempre se expresa como celos o control. A veces se expresa como hiperindependencia, como distancia emocional, como no pedir demasiado para no arriesgar nada. Es una forma silenciosa de autoprotección. Si no dependo, no me duele. Pero esa protección tiene un costo. Porque depender, en una relación sana, no es perderse. Es compartir carga. Es permitir que el otro tenga un lugar real en tu mundo interno. Y cuando eso no ocurre, las relaciones se sienten correctas, pero no nutritivas. La herida infantil también se manifiesta en una autoexigencia que no descansa. No una exigencia puntual, sino una sensación constante de que deberías estar haciendo más, siendo más, dando más. Incluso cuando objetivamente estás agotado. Incluso cuando nadie te lo pide. Incluso cuando ya hiciste suficiente. Esta autoexigencia no es ambición. Es miedo. Miedo a perder valor si bajas el ritmo. Miedo a que, si no sostienes, algo se derrumbe. Y ese miedo suele tener una raíz muy clara. En algún momento, ser suficiente fue condicional. Hay adultos que viven con la sensación de que, si dejan de esforzarse, dejarán de ser queridos, respetados o necesarios. Y aunque racionalmente sepan que no es así, el cuerpo no lo sabe. El cuerpo responde como respondió el niño. Mantente alerta, mantente útil, no te relajes demasiado. Otra forma en que la herida aparece es en la relación con el enojo. Muchas personas con heridas infantiles profundas no saben enojarse de forma segura. O lo reprimen por completo, o lo expresan de forma explosiva y luego se culpan. Porque nunca aprendieron que el enojo puede existir sin destruir el vínculo. Si de niño el enojo generaba rechazo, distancia o castigo, el aprendizaje fue claro. Sentir enojo es peligroso. Y ese aprendizaje se arrastra. El adulto evita el conflicto, se traga la molestia, acumula resentimiento, hasta que el cuerpo o la emoción ya no pueden más. Aquí es importante decir algo con claridad. La herida no te hace débil. Te hizo sensible. Te hizo perceptivo. Te hizo capaz de adaptarte a contextos complejos. Muchas de las cualidades que hoy tienes, empatía, responsabilidad, intuición social, capacidad de sostener, nacieron como respuestas a esa herida. El problema no es haberlas desarrollado. El problema es seguir viviendo como si el peligro emocional aún estuviera presente. Hay una herida muy profunda que aparece cuando el niño siente que debe elegir entre ser auténtico o pertenecer. No siempre es una elección explícita. A veces es una sensación repetida de que ciertas partes de sí no encajan, que ciertas emociones, intereses o formas de ser no encuentran eco. El niño, para no perder el vínculo, se adapta, ajusta su expresión, se vuelve lo que es aceptado. Y con el tiempo, esa adaptación se solidifica en identidad. El adulto ya no sabe dónde termina la adaptación y dónde empieza lo auténtico. Esta herida se manifiesta como una sensación persistente de no terminar de encajar, incluso en espacios donde objetivamente sí encajas. Como si siempre hubiera una distancia invisible entre tú y los demás. No porque no te quieran, sino porque hay una parte de ti que nunca fue mostrada del todo. Otra manifestación clara es la dificultad para sentirte merecedor sin hacer nada. Estar sin producir, sin ayudar, sin rendir, se siente incómodo. Como si tu existencia necesitara justificación. Y esa necesidad de justificación es una señal directa de una herida temprana relacionada con el valor. El niño no debería tener que justificar su lugar. Debería simplemente existir y ser sostenido. Cuando eso no ocurre, el adulto sigue intentando ganarse el derecho a estar. La herida infantil también se activa en momentos de descanso. Cuando bajas la guardia, aparece ansiedad. No sabes bien qué hacer con el silencio, con la pausa, con no estar resolviendo algo. Porque el descanso te deja frente a una pregunta que nunca tuvo respuesta clara. ¿Soy suficiente cuando no hago nada? Muchas personas llenan su vida de actividad no por ambición, sino por evitación. Evitan el contacto con una herida que duele cuando se la mira de frente. Y esa evitación funciona, hasta que el cuerpo, la emoción o la vida misma obligan a detenerse. Aquí aparece algo crucial. La herida no pide ser eliminada. Pide ser reconocida. No se sana negándola ni sobreanalizándola. Se empieza a sanar cuando dejas de organizar tu vida alrededor de no sentirla. Porque la herida infantil no es una sentencia. Es una memoria emocional. Y las memorias, cuando se actualizan en un contexto más seguro, pueden transformarse. No necesitas volver a la infancia para entenderla. La herida ya está hablando en el presente, a través de tus reacciones, tus miedos,
tus exigencias, tus desconexiones. Escucharla no es quedarte en el pasado. Es dejar de repetirlo sin saberlo. Todavía quedan capas importantes. Porque una vez que empiezas a ver cómo esta herida se manifiesta en tu vida adulta, surge una pregunta inevitable. ¿Qué haces ahora con esto? ¿Cómo se empieza a reparar algo que se formó cuando no tenías recursos? Y esa pregunta no se responde con fuerza de voluntad, sino con un tipo de presencia que quizá nunca te enseñaron, pero que puedes aprender ahora. Hay un punto delicado en este proceso en el que muchas personas se quedan atrapadas sin darse cuenta, cuando reconocen la herida infantil, pero la usan para explicarse en lugar de acompañarse. Entender lo que pasó no siempre significa que la herida empiece a sanar. A veces solo cambia de forma. Se vuelve un relato interno que justifica, pero no repara. Aquí es donde la herida pide algo distinto a la comprensión intelectual. Pide una experiencia nueva. Porque la herida infantil no se formó por falta de explicaciones, sino por falta de experiencia emocional segura. Y ninguna explicación, por clara que sea, puede sustituir eso. Muchos adultos descubren el origen de sus patrones y, aún así, siguen reaccionando igual. Siguen exigiéndose, desconectándose, controlando o evitándose. Y entonces aparece frustración. Ya entendí de dónde viene, ¿por qué sigo así? La respuesta es sencilla y difícil a la vez, porque la herida no vive en el pensamiento. Vive en el cuerpo, en el sistema nervioso, en la memoria emocional. El niño herido no necesita que le expliquen lo que pasó. Necesita sentir algo distinto ahora. Aquí aparece una verdad fundamental. La herida infantil se mantiene viva cuando el adulto repite, sin darse cuenta, el mismo trato que recibió. Cuando se invalida. Cuando se exige sin descanso. Cuando se abandona emocionalmente en los momentos difíciles. Cuando se dice no debería sentir esto. Cada una de esas frases internas es una repetición del contexto que generó la herida. Por eso, la reparación no empieza mirando hacia atrás todo el tiempo, sino observando cómo te tratas en el presente. Porque el presente es el único lugar donde la herida puede actualizarse y transformarse. Hay una forma muy clara de notar si la herida sigue activa. Observa qué pasa contigo cuando cometes un error. No el error en sí, sino tu reacción interna. ¿Aparece dureza? ¿Autoataque? ¿Vergüenza silenciosa? ¿Necesidad urgente de compensar? Esa reacción no pertenece al adulto que eres hoy. Pertenece al niño que aprendió que equivocarse tenía un costo emocional. Otro indicador poderoso es cómo te hablas cuando estás cansado. No cuando todo va bien, sino cuando estás saturado, confundido o triste. ¿Te das permiso para parar? ¿O te empujas? ¿Te tratas con paciencia o con reproche? Ahí es donde la herida se muestra con más claridad, porque es cuando el sistema baja la guardia. La herida infantil también se nota en la dificultad para recibir cuidado sin incomodidad. Cuando alguien te cuida, te escucha, te sostiene, algo se tensa. No porque no lo quieras, sino porque no sabes bien qué hacer con eso. El cuidado activa una memoria implícita. Esto no era estable, esto podía desaparecer, esto había que ganárselo. Por eso muchas personas prefieren cuidar antes que ser cuidadas. Dar antes que recibir. Controlar antes que confiar. Porque recibir implica vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad, en la infancia, no siempre fue segura. Aquí es importante aclarar algo esencial. Sanar la herida infantil no significa volverte dependiente ni frágil. Significa permitirte necesitar sin vergüenza. Sentir sin corregirte. Descansar sin culpa. Pedir sin justificarte. Son movimientos internos pequeños, pero profundamente reparadores. Hay un momento muy específico en el que la herida empieza a aflojar, cuando el adulto empieza a quedarse consigo mismo en estados que antes evitaba. Tristeza, miedo, enojo, confusión. No para analizarlos, sino para acompañarlos. Para no dejar solo al niño interno justo cuando más necesita presencia. Este quedarse no es indulgencia. Es responsabilidad emocional. Es decir internamente, esto duele, y no voy a abandonarme por sentirlo. Y esa frase, aunque nunca se diga en voz alta, tiene un impacto enorme en el sistema nervioso. La herida infantil se formó en un contexto donde el niño estaba solo con ciertas emociones. La reparación ocurre cuando el adulto ya no deja solo a ese niño en esos mismos estados. No porque cambie el pasado, sino porque cambia la experiencia presente. También hay algo que suele generar resistencia, la idea de que sanar implica sentir rabia hacia los padres o cuidadores. No siempre es así. A veces sí aparece. Otras veces aparece tristeza, comprensión, ambivalencia. No hay una emoción correcta. Lo importante no es contra quién va la emoción, sino que tenga permiso para existir.
Muchas personas bloquean su proceso de sanación por lealtad inconsciente. No quieren sentir enojo o dolor porque temen traicionar la imagen de quienes hicieron lo que pudieron. Pero reconocer una herida no invalida el amor ni el agradecimiento. Simplemente reconoce una carencia real. Y esa carencia, mientras no se nombra, se repite hacia adentro. Hay otra trampa común: intentar ser fuerte frente a la herida. Minimizarla. Decirse que otros la tuvieron peor. Que no fue para tanto. Esa comparación no sana. Solo perpetúa la invalidación original. Porque el niño que fuiste no necesitaba ser comparado. Necesitaba ser visto. La sanación empieza cuando dejas de preguntarte si fue suficiente para llamarlo herida, y empiezas a preguntarte si hoy te estás tratando de una forma distinta. No necesitas revivir todo. No necesitas entender cada detalle. Necesitas crear una relación interna más segura. Una relación donde tus emociones no sean una molestia, donde tu cansancio no sea una falla, donde tu necesidad no sea una vergüenza. Y esa relación se construye lentamente, con repetición, con coherencia, con actos pequeños que contradicen el aprendizaje original, como parar cuando estás agotado, como decir no sin justificarte, como pedir apoyo sin sentirte menos. Todavía hay una capa más por integrar, porque cuando la herida empieza a ser vista y acompañada, surge algo nuevo. Una identidad que ya no gira alrededor de la adaptación, sino de la autenticidad posible. Y esa transición no es inmediata. Implica soltar viejas formas de ser que te dieron seguridad, aunque ya no te den paz. Implica atravesar momentos de confusión. Pero también abre una posibilidad profunda: vivir sin tener que ganarte tu lugar todo el tiempo. Cuando la herida infantil empieza a aflojar, no lo hace de forma limpia ni lineal. No se va de golpe. Tampoco desaparece para siempre. Lo que cambia, primero, es la relación que tienes con ella. Deja de ser una fuerza invisible que dirige tu vida y empieza a convertirse en algo que puedes observar sin perderte dentro. Aquí aparece una experiencia nueva para muchas personas: la confusión. Porque durante años tu identidad estuvo organizada alrededor de adaptaciones claras. Ser fuerte. Ser responsable. Ser autosuficiente. Ser el que no necesita. Y cuando esas estrategias empiezan a soltarse, aunque sea un poco, aparece una pregunta inquietante: ¿quién soy si no hago eso? Esta confusión no es un retroceso. Es una señal de transición. Significa que la herida ya no está tomando todas las decisiones, pero todavía no hay una identidad completamente reorganizada. Y ese espacio intermedio puede sentirse inestable, incluso incómodo. Porque no eres quien eras, pero todavía no sabes bien quién estás siendo. Muchas personas, en este punto, sienten la tentación de volver a lo conocido. A las viejas exigencias. A la dureza interna. Al control. No porque quieran sufrir, sino porque lo conocido ofrece una falsa sensación de seguridad. La herida infantil, aunque dolorosa, era predecible. La reparación, en cambio, implica incertidumbre. Hay algo importante que entender aquí: la herida no se suelta porque ya no la necesites. Se suelta cuando tu sistema nervioso empieza a experimentar, de forma repetida, que ahora es más seguro estar contigo que huir de ti. Y eso no se logra con decisiones grandes, sino con consistencia en lo pequeño. Uno de los primeros cambios reales ocurre en cómo respondes a tus propios estados internos. Antes, el cansancio activaba exigencia. La tristeza activaba corrección. El miedo activaba control. Ahora, aunque sea de forma torpe, empiezas a quedarte. No siempre sabes qué hacer, pero no te abandonas de inmediato. Ese quedarse es profundamente reparador. Porque contradice directamente el aprendizaje original: cuando estoy así, estoy solo. Cada vez que te quedas contigo en un estado difícil, algo interno se reordena. No de forma dramática, sino silenciosa. La herida infantil también empieza a perder fuerza cuando dejas de organizar tu vida únicamente para evitarla. Muchas decisiones pasadas estaban motivadas por no sentir rechazo, no sentir abandono, no sentir insuficiencia. Cuando empiezas a tolerar un poco más esas emociones sin colapsar, ya no necesitas huir tanto. Esto no significa buscar el dolor. Significa no vivir evitando sentir. Y esa diferencia es enorme. Porque la evitación constante reduce la vida. La tolerancia consciente la amplía. En este punto, suele aparecer algo nuevo: tristeza por lo que no fue. No la tristeza caótica del niño, sino una tristeza adulta, más clara. Una tristeza que reconoce que hubo carencias reales. Que algo importante faltó. Y que eso tuvo consecuencias. Esta tristeza no es enemiga de la sanación. Es parte de ella. Muchas personas intentan saltarse este duelo.
Quieren ir directo a la aceptación, a la gratitud, a la comprensión. Pero sin duelo, la herida no se integra. Porque el duelo no es quedarse en el pasado. Es reconocer una pérdida real para poder dejar de buscarla de formas distorsionadas en el presente. Llorar lo que no tuviste no te hace débil. Te hace honesto. Y esa honestidad libera una energía enorme que antes estaba atrapada en la negación o la autoexigencia. También empieza a cambiar la forma en que te relacionas con tus límites. Antes, el límite se vivía como fracaso o egoísmo. Ahora empieza a sentirse como cuidado. No siempre cómodo, pero necesario. Decir no puedo ya no se siente como decepcionar, sino como reconocer una verdad interna. Este cambio es profundamente importante, porque muchos adultos heridos viven agotados no por exceso de responsabilidades externas, sino por no permitirse límites internos. Y cuando empiezas a respetar esos límites, algo esencial se ordena. La herida infantil también pierde fuerza cuando empiezas a diferenciar el presente del pasado. No intelectualmente, sino emocionalmente. Te das cuenta de que hoy sí hay recursos. Sí hay opciones. Sí hay capacidad de elegir. El cuerpo tarda en aprender esto, pero lo aprende a través de experiencias repetidas de seguridad. Por eso la sanación no ocurre aislada. Ocurre en relación. Con personas, con espacios, con prácticas que no repiten la herida. Cada experiencia donde eres escuchado sin ser corregido, acompañado sin ser exigido, visto sin tener que demostrar, va reescribiendo el mapa emocional. Y aquí hay algo crucial. No todas las personas podrán ofrecerte eso. No todos los vínculos son reparadores. Parte de sanar implica elegir con más cuidado dónde te expones emocionalmente. No por desconfianza, sino por respeto a tu proceso. Otro cambio profundo ocurre en la autoimagen. Dejas de verte solo como alguien que funciona y empiezas a verte como alguien que siente. Eso puede parecer obvio, pero no lo es. Muchas personas adultas se valoran solo por lo que hacen, no por lo que son. Y reconectar con el ser genera una vulnerabilidad nueva. Esa vulnerabilidad no siempre se siente bien. A veces genera miedo. A veces genera ganas de retroceder. Pero también trae algo que antes faltaba, sentido de realidad interna. Empiezas a sentirte más auténtico, aunque menos perfecto. Aquí aparece una paradoja importante. Sanar la herida infantil no te hace sentir mejor todo el tiempo. Te hace sentir más. Y sentir más incluye momentos de incomodidad. Pero también incluye una profundidad emocional que antes no estaba disponible. La vida se vuelve menos controlada, pero más viva. Menos predecible, pero más tuya. Y en ese proceso, algo se vuelve claro. Muchas de las cosas que creías que te definían eran solo armaduras. Útiles en su momento, pero pesadas ahora. Soltarlas no significa quedarte indefenso. Significa moverte con más libertad. Todavía queda una parte esencial por cerrar. Porque cuando la herida empieza a perder poder, surge una pregunta que cambia todo. ¿Cómo se vive cuando ya no organizas tu vida alrededor de lo que te faltó? Esa pregunta no se responde con teoría. Se responde con experiencia. Con elecciones pequeñas, repetidas, coherentes. Y ese es el tramo final de este recorrido. Cuando la herida infantil deja de ser el centro silencioso de tu vida, no aparece inmediatamente una sensación de alivio total. Aparece algo más sutil, a veces, desconcertante, la responsabilidad de elegir desde un lugar nuevo. Ya no reaccionas únicamente desde la adaptación, pero tampoco tienes todavía una guía clara. Y ese espacio puede sentirse vacío, incluso intimidante. Durante mucho tiempo, la herida organizó tus decisiones. Te decía que evitar, que sostener, que no mostrar, que controlar. Aunque doliera, ofrecía una dirección clara: sobrevivir emocionalmente. Cuando esa lógica empieza a perder fuerza, aparece una pregunta que no habías tenido que enfrentar antes con tanta honestidad: ¿qué quiero cuando no estoy huyendo de algo? Esta pregunta no tiene una respuesta inmediata. Y no tenerla no significa que estés perdido. Significa que estás saliendo de un modo de vida reactivo y entrando en uno más consciente. Pero ese tránsito implica tolerar la incertidumbre sin volver a las viejas estrategias. Muchas personas, en este punto, sienten una nostalgia extraña. No por el dolor del pasado, sino por la claridad que ofrecía la adaptación. Saber qué hacer para no sufrir daba una estructura. Soltar esa estructura abre espacio, sí, pero también exige aprender a habitarlo. Aquí aparece un movimiento muy importante. Empiezas a notar cuando estás actuando por costumbre y cuando por elección real. No siempre puedes cambiarlo en el momento, pero lo notas. Y esa conciencia ya es una forma de libertad. Porque lo que se vuelve consciente deja de gobernar automáticamente. La herida infantil también empieza a mostrarse de otra manera, ya no como una voz dominante,
sino como un eco. Aparece en ciertos momentos, en ciertas relaciones, en ciertas emociones. Pero ahora puedes reconocerla. Puedes decir internamente: esto no es todo yo, esto es una parte que se activó. Y esa distancia cambia por completo la experiencia. Este reconocimiento no elimina la emoción, pero evita que te confundas con ella. Evita que una reacción se convierta en identidad. Y eso es profundamente reparador. Empiezas a darte cuenta de algo importante. Muchas de las decisiones que antes tomabas para evitar perder amor ahora ya no tienen sentido. Porque el amor que estás aprendiendo a construir, contigo y con otros, no depende de que te escondas, te esfuerces de más o te anules. Pero esta comprensión no siempre trae calma inmediata. A veces trae duelo. Porque reconoces cuántas elecciones hiciste desde el miedo. Cuántas partes de ti quedaron relegadas. Cuántas veces no te escuchaste para no incomodar. Y ese duelo necesita espacio. No es un duelo ruidoso. Es silencioso. Aparece como tristeza tranquila. Como cansancio profundo. Como momentos de quietud en los que algo se acomoda. Resistirse a ese duelo suele reactivar la herida. Permitirse sentirlo la integra. Otro cambio importante ocurre en la relación con el tiempo. La herida infantil suele vivir en la urgencia. Hazlo ahora, resuélvelo ya, no te detengas. Cuando esa urgencia baja, el tiempo se vuelve más amplio. No necesariamente más lento, pero menos amenazante. Ya no sientes que, si paras, algo terrible ocurrirá. Este cambio permite algo que antes era difícil: escuchar tu ritmo interno. No el ritmo impuesto por expectativas pasadas, sino el que emerge cuando no estás en modo supervivencia. Ese ritmo puede sorprenderte. A veces es más lento. A veces más creativo. A veces más cambiante. Y aprender a confiar en él es parte del proceso. La herida infantil también pierde poder cuando empiezas a diferenciar culpa de responsabilidad. Antes, cualquier incomodidad ajena podía activar culpa automática. Sentías que debías arreglar, ceder, compensar. Ahora, empiezas a notar que no todo lo que incomoda al otro es tu responsabilidad. Y esta distinción es enorme. No porque te vuelvas indiferente, sino porque empiezas a respetar tu propio límite emocional. Dejas de cargar con emociones que no te pertenecen. Y eso libera una cantidad enorme de energía que antes estaba atrapada en la hiperadaptación. En este punto, muchas personas descubren algo nuevo en sus relaciones. Ya no se sienten tan agotadas después de estar con otros. No porque se aíslen, sino porque ya no están actuando todo el tiempo. No están sosteniendo un personaje. Están más presentes, incluso con menos palabras. La presencia real no exige tanto esfuerzo como la adaptación constante. Y cuando empiezas a experimentar eso, algo se reafirma internamente. No necesitas desaparecer para pertenecer. También cambia la relación con el error. Antes, equivocarte activaba vergüenza profunda o autoataque. Ahora, aunque el error siga incomodando, no amenaza tu valor básico. Puedes asumirlo sin colapsar. Reparar sin humillarte. Aprender sin castigarte. Y eso marca una diferencia enorme en cómo sigues viviendo. La herida infantil se formó en un contexto donde el error tenía un costo emocional alto. La reparación ocurre cuando el error deja de ser peligroso para el vínculo, empezando por el vínculo contigo. En este tramo del proceso, muchas personas sienten algo que no esperaban: una compasión profunda hacia sí mismas. No lástima. Compasión. Una comprensión clara de por qué fueron como fueron, de por qué se adaptaron, de por qué hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Esta compasión no te debilita. Te organiza. Te devuelve coherencia interna. Porque deja de haber una guerra entre quien fuiste y quien eres. Empiezas a verte como una continuidad, no como una falla. Y cuando esa guerra interna se calma, la vida se vuelve menos defensiva. No más fácil, pero sí más habitable. Menos centrada en evitar heridas y más abierta a experiencias nuevas, incluso con riesgo. Todavía queda un último movimiento por integrar. Porque sanar la herida infantil no es solo aliviar el pasado, sino redefinir el presente. Es aprender a vivir sin que la falta original siga dictando tus elecciones. Y ese cierre no es un final definitivo. Es una forma distinta de comenzar. Hay un momento clave en este proceso en el que algo se invierte por dentro. Dejas de preguntarte constantemente qué te falta y empiezas a notar, casi con sorpresa, que hay algo en ti que ya está. No completo, no perfecto, pero presente. Y esa presencia cambia la forma en que te relacionas con tu historia. La herida infantil suele mantener viva una búsqueda constante. Búsqueda de aprobación, de seguridad, de certeza, de amor estable. Y aunque esa búsqueda tuvo sentido, también agotó. Porque buscabas afuera algo que nunca pudo venir solo desde fuera.
Cuando empiezas a reconectar contigo, esa búsqueda no desaparece de golpe, pero pierde urgencia. Ya no es desesperada. Se vuelve más tranquila. Aquí aparece un cambio profundo en la relación con la validación. Antes, necesitabas señales externas para sentirte en pie. Una respuesta, un gesto, un reconocimiento. Ahora, aunque sigan siendo importantes, ya no definen completamente tu equilibrio interno. Puedes recibir validación sin depender de ella, y puedes no recibirla sin derrumbarte. Este cambio no ocurre porque ya no te importe. Ocurre porque empiezas a validarte internamente de una forma que antes no estaba disponible. No desde la exigencia, sino desde el reconocimiento honesto. Esto fue difícil y lo atravesé, esto me dolió y sigo aquí, esto no salió como esperaba, pero no me abandoné. Esa forma de validación es profundamente reparadora porque contradice directamente la herida original, que te enseñó que tu valor dependía de cumplir, adaptarte o no molestar. La herida infantil también empieza a transformarse cuando te permites sentir orgullo sin miedo. Orgullo por tu recorrido, no solo por los resultados. Orgullo por haber sostenido, por haber aprendido, por haber sobrevivido emocionalmente en contextos complejos. Ese orgullo no es grandioso. Es silencioso. Pero te da raíz. Con esa raíz, el presente se siente distinto. Ya no vives todo como una prueba. No cada conversación es un examen. No cada error es una amenaza. No cada pausa es un riesgo. Y esa disminución de amenaza libera espacio interno para algo que antes estaba bloqueado, la espontaneidad. La espontaneidad no es impulsividad. Es la capacidad de responder desde lo que sientes ahora, no solo desde lo que aprendiste a hacer para protegerte. Reír cuando algo te da risa sin pensar si corresponde. Decir que no sin elaborar un discurso defensivo. Mostrar entusiasmo sin anticipar vergüenza. Estos gestos, pequeños pero reales, son señales claras de que la herida ya no gobierna. Otro cambio profundo aparece en la relación con el cuerpo. El cuerpo deja de ser solo un instrumento para cumplir y empieza a ser un lugar donde habitas. Notas tensiones antes de que se vuelvan dolor. Registras cansancio antes del agotamiento. Sientes placer sin tanta vigilancia. Y ese registro corporal es una forma muy directa de reconexión. La herida infantil suele desconectar del cuerpo porque el cuerpo fue el lugar donde se sintieron emociones que no tenían espacio. Al volver a habitarlo con más seguridad, algo esencial se reordena. El cuerpo deja de estar en guardia constante y empieza, poco a poco, a confiar. También cambia la forma en que te relacionas con el silencio. Ya no necesitas llenarlo de inmediato. Puedes quedarte un poco más. Escuchar lo que aparece. No siempre algo claro, a veces solo sensaciones. Pero ya no huyes de ese espacio. Y eso es una señal profunda de que la conexión se está restableciendo. En este punto, muchas personas se sorprenden al notar que ya no sienten la misma urgencia por definirse. No necesitan respuestas cerradas sobre quiénes son o qué quieren. Pueden permitirse estar en proceso sin sentirse perdidas. Porque ahora hay un lugar interno desde el cual transitar la incertidumbre. La herida infantil exigía certezas rápidas para sentirse a salvo. La reparación permite tolerar la pregunta abierta sin pánico. Y esa tolerancia cambia radicalmente la forma de vivir. Otra transformación importante ocurre en la relación con la alegría. Ya no es algo que hay que merecer después de cumplir. Puede aparecer en medio del camino. En cosas simples. En momentos inesperados. Y cuando aparece, no se siente peligrosa ni frágil. Se siente posible. Esto no significa que la tristeza desaparezca. Significa que ya no ocupa todo el espacio. Convive con otras emociones. Y esa convivencia es una señal clara de integración emocional. La herida infantil no se borra. Se integra. Se vuelve parte de tu historia, no el centro de ella. Deja de ser una lente única y se convierte en un capítulo. Importante, sí, pero no total. En este tramo, muchas personas sienten gratitud por algo que antes no podían nombrar, la capacidad de haber llegado hasta aquí. No desde la dureza, sino desde la humanidad. Reconocer que hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías. Y que ahora puedes hacerlo de otra manera. Esa gratitud no niega el dolor pasado. Lo contextualiza. Le da un lugar. Y al darle un lugar, deja de filtrarse en cada decisión presente. Aquí ocurre algo muy significativo. Empiezas a vivir menos desde la reacción y más desde la elección. No siempre. No perfectamente. Pero lo suficiente como para sentir la diferencia. Y sentir esa diferencia refuerza el proceso. Ya no te mueves solo para evitar repetir el pasado. Te mueves también para construir algo nuevo. Algo que no esté definido únicamente por la herida, sino por tus valores, tu sensibilidad y tu capacidad de presencia.
Estamos llegando al cierre de este recorrido. No como un final definitivo, sino como una integración. Porque entender la herida infantil no es para quedarte ahí, sino para dejar de vivir como si todavía estuvieras atrapado en ella. Queda una última entrega. Y en ella, todo lo que se ha dicho se acomoda en una comprensión simple y profunda. La herida no te define, pero atenderla transforma radicalmente la forma en que te vives. Hay un momento en el que algo se vuelve claro de una forma silenciosa. La herida infantil no desaparece, pero deja de ser el lugar desde el cual vives. Ya no organiza cada reacción, cada elección, cada vínculo. Sigue existiendo como memoria, pero no como mandato. Y esa diferencia cambia profundamente la experiencia de estar vivo. En este punto, muchas personas se dan cuenta de algo que antes parecía imposible. Pueden sentirse conectadas consigo mismas incluso cuando algo duele. El dolor ya no implica abandono interno. La incomodidad ya no activa automáticamente la huida, la dureza o la desconexión. Puedes sentir sin perderte. Puedes estar sin defenderte todo el tiempo. Eso es una transformación real. La herida infantil se formó en un contexto donde no había recursos suficientes para sostener lo que sentías. La sanación no ocurre porque el pasado cambie, sino porque el presente ya no repite ese contexto. Porque ahora hay algo distinto. Tú, presente contigo. Y esto no se siente como una victoria épica. Se siente como una calma nueva. No ausencia de conflicto, sino ausencia de guerra interna. Las emociones siguen apareciendo, pero ya no necesitan ser combatidas. Los errores siguen ocurriendo, pero ya no amenazan tu valor. Los vínculos siguen siendo imperfectos, pero ya no activan el mismo miedo basal. Hay algo profundamente reparador en darte cuenta de que ya no tienes que ganarte el derecho a existir. Que no tienes que justificar cada pausa. Que no tienes que sostenerlo todo para merecer amor, respeto o presencia. Esa comprensión no siempre llega como una idea clara. A veces llega como un cansancio que por fin se permite descansar. En este tramo, la identidad empieza a reorganizarse de una forma más auténtica. Ya no se basa solo en lo que haces por otros, en lo que produces, en lo que resuelves. Empieza a incluir cómo te sientes, qué necesitas, qué te importa de verdad. No como exigencias, sino como información válida. La herida infantil te enseñó a sobrevivir. La integración te enseña a vivir. Y vivir no significa estar bien todo el tiempo. Significa estar presente incluso cuando no estás bien. Significa no dejarte solo cuando algo duele. Significa no traicionarte para pertenecer. Significa no endurecerte para ser aceptado. Algo importante ocurre aquí. Muchas personas temen que, al dejar de adaptarse tanto, perderán vínculos, oportunidades o estabilidad. A veces, algunos vínculos sí cambian. Porque estaban sostenidos por la adaptación, no por la conexión real. Y aunque eso puede doler, también libera espacio para relaciones más honestas. Las relaciones que permanecen suelen transformarse. Se vuelven menos tensas, menos demandantes, más reales. No porque el otro cambie mágicamente, sino porque tú ya no estás ocupando el mismo lugar interno. Y cuando cambias de lugar, el sistema relacional se reordena. También cambia la relación contigo en los momentos de soledad. La soledad deja de sentirse como abandono y empieza a sentirse como espacio. No siempre cómodo, pero habitable. Ya no necesitas llenarlo de inmediato. Puedes estar contigo sin sentir que algo anda mal. Esta es una de las señales más claras de integración, cuando estar contigo deja de ser una amenaza. La herida infantil te hizo creer que estar solo con ciertas emociones era peligroso. La sanación demuestra, una y otra vez, que ahora no lo es. Que puedes sostenerte. Que puedes acompañarte. Que no necesitas desaparecer para estar a salvo. No se trata de olvidar lo que pasó. Se trata de dejar de vivir como si todavía estuviera pasando. Dejar de reaccionar desde un niño que no tenía opciones, cuando hoy sí las tienes. Y aquí aparece una verdad simple, pero profunda. No necesitas convertirte en alguien nuevo para sanar. Necesitas dejar de alejarte de quien ya eres. La herida no te definió. Te organizó durante un tiempo. Y ahora, con más conciencia, más presencia y más cuidado, puedes reorganizarte desde otro lugar. Un lugar donde sentir no es peligroso, necesitar no es vergonzoso y descansar no es una falta. Si algo de este recorrido resonó contigo, no lo conviertas en una tarea más. No intentes hacerlo bien. Permite que se asiente, que se decante, que actúe de forma sutil en cómo te hablas, cómo te detienes, cómo te eliges. A veces, la sanación no se nota en grandes cambios externos. Se nota en pequeños gestos internos. No exigirte cuando estás cansado, no minimizar lo que sientes, no abandonarte cuando algo duele. Esos gestos,
repetidos, hacen más que cualquier explicación. Y si decides quedarte aquí, no como espectador sino como alguien que se acompaña, algo importante ya ocurrió. Dejaste de mirar la herida solo como un problema y empezaste a verla como una parte de tu historia que merece cuidado, no castigo. Eso no borra el pasado, pero cambia completamente el presente. Y desde ahí, la vida ya no se vive como una prueba constante, sino como un espacio que, poco a poco, empiezas a habitar.